Bienvenidos al webinar El impacto de la Policía Militar en Colombia, evidencia acerca de evaluación aleatorizada. Yo soy Ana Serrano, soy la gerente de calidad y de acciones de innovación para Colombia y voy a estar moderando el evento el día de hoy. El webinar de hoy es parte de una serie de webinars acerca de crimen y violencia en Latinoamérica y la región del Caribe, coanfitriona por el Becker Friedman Instituto de la Universidad de Chicago y Princeton University. Van a encontrar las grabaciones de ediciones anteriores de este webinar en inglés y en español en IPS y la página web. Ni Carlos Gatskia, él es presidente en Princeton University y un coordinador de esta serie de webinars y también profesor de estudios globales de conflicto en Chicago y se enfoca también trabajando en estas series de webinars y las motivaciones detrás de esto. Muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a Michael y a Santiago. Esta es una serie de webinars que estamos realizando conjuntamente. Estamos tratando de realizar análisis de la situación en Latinoamérica y el Caribe. Y la idea es revisar estas situaciones para ver qué investigaciones hacemos y qué están haciendo las personas que se encargan de emitir políticas y también las cosas que pueden funcionar para el crimen y la violencia. Y la idea es publicar esta estructura. Ahora va a ser una presentación como un paper seguido por una discusión por parte de una persona que emite políticas también. Entonces, Ana, te voy a dejar continuar, por favor. Muchas gracias. Siguiendo con nuestras discusiones acerca de crimen y violencia en nuestra región, hoy vamos a hablar acerca de despliegue de fuerzas policiales basada en evidencia de evaluación de patrulleros de militares y de crimen en Cali, Colombia. Para compartir esta información tenemos a Michael Weintraub, profesor asociado de gobierno y director de el área de seguridad y violencia para el estudio de seguridad y drogas de la Universidad de los Andes en Colombia. Y también, después de Michael, tenemos la presentación acerca de la implementación de políticas en el trabajo. Tenemos Santiago Pérez Vincent, coordinador investigador de la Banco de Desarrollo Interamericano. Antes de empezar, si han estado tomando apuntes, vamos a empezar una presentación con Michael, seguido por Santiago, acerca de la implementación de las políticas y nos gustaría hacer preguntas que hemos recibido del público a lo largo del evento. Si les gustaría hacer una pregunta, pueden presentarlo en la función de Q&A, preguntas y respuestas. Y si quieren, pueden poner su nombre y su afiliación, si se sienten cómodos con eso, para que los panelistas puedan saber de dónde viene la pregunta. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero todas las preguntas las vamos a responder al final. Si no podemos responder todas sus preguntas, les pedimos mil disculpas de antemano. Como les dije anteriormente, este webinar va a estar grabado y va a estar disponible en la página web de IPS y también del instituto, así que les agradeceríamos si podemos compartir eso también con sus colegas. Michael, por favor, te doy la palabra. Perfecto. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy, esta mañana, para presentar una evaluación de impacto que realicé con Rob Blair, profesor asociado en Brown University, gracias a la University of Chicago, Princeton y IPA por ser anfitriones de este evento y también a Santiago por comentar. Los escolares que hablan acerca de las transiciones democráticas y consolidaciones democráticas tienden a decir que es crucial mantener una separación entre las fuerzas militares y la policía, pero nosotros sabemos que mucho del sur y en Latinoamérica, específicamente donde yo vivo, esta separación no existe. Estos fuerzas policiales son parte del mano dura, Iron Fist, para el uso, para abordar el crimen y ha sido utilizada una y otra vez. Esto también incluye a Brasil, México, países en Centroamérica, pero también varios otros lugares por fuera de Latinoamérica, incluyendo Sudáfrica, las Filipinas e Indonesia. Las personas que están a favor de este enfoque dicen que los soldados pueden reducir el crimen porque más exitosos son haciendo dos cosas. Mientras más exitosos pueden atrapar a los criminales e incapacitarlos. Los soldados tienden a tener mejor medicamento, transportación y capacidad logística, mientras que también tienen mayor habilidad de ejercer
For this reason, among many others, mano dura is Otras, extremely mano dura es extremadamente popular en Latinoamérica, en donde los ciudadanos creen que las fuerzas militares son más efectivas, son más confiables, menos corruptas y menos abusivas que la policía. Vale la pena decir que esto no es solo un artefacto de falta de exposición a las fuerzas militares. Aún en países donde los soldados están activamente enfocados en este trabajo, los ciudadanos los ven de manera más favorable que a la policía. Por ejemplo, en México, 67% de los encuestados dicen que tienen confianza en las fuerzas militares comparado con el 19% que confía en la policía. Y esto es todo en la región, en Latinoamérica, pero también en otros países, en África subsahariana y en Estados Unidos también. Los oponentes de las policías militares también dicen que ellos subestiman los derechos y esto se debe a la definición radical que tiene la policía versus las fuerzas militares. Las fuerzas policiales civiles tienen la misión de servir y proteger a las comunidades donde trabajan, mientras que los militares están para combatir a los enemigos en el campo de batalla. Esto es de Town Lab. Nadie debería sufrir la ilusión que las fuerzas militares podrían ejecutar las leyes con la misma sensibilidad que las libertades civiles como las fuerzas policiales regulares. Para hacer esto, en realidad depende de los imperativos centrales de los servicios militares. Algunos críticos también dicen que las fuerzas militares afectan los cimientos de la democracia, incluyendo la demanda de todos tipos de gobiernos y también subestimando el Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo podemos balancear estas dos posiciones radicales? Desafortunadamente, tenemos muy poca evidencia empírica. Mientras mano dura y los patrulleros militares son muy comunes, es muy difícil aislar el efecto causal de la policía militar, porque los soldados normalmente son desplegados para realizar operaciones policiales en donde el crimen y la violencia ya han sido poco manejables para los departamentos policiales. Así que es difícil diferenciar los defectos de la policía militar de los defectos de las condiciones que hicieron que el caso fuera necesario para empezar. Entonces, para empezar a llenar esta brecha, hemos realizado la primera evaluación de la policía militar y vamos a estudiar el programa Plan Fortaleza en Cali, Colombia, que involucra patrulleros de las Fuerzas Armadas colombianas recurrentes e intensivas de una de las ciudades más peligrosas. Para la evaluación de impacto, analizamos estos patrulleros en los vecindarios o en las manzanas de la ciudad y vamos a contarles cómo hicimos esto. Pero para todos los que quieren ver, esta diapositiva es importante porque esos son los hallazgos de nuestra evaluación de impacto. Primero, encontramos que la intervención tiene poco impacto en el crimen mientras se estaba realizando la intervención. Al mismo tiempo, después de que termine la intervención, vemos efectos adversos que son negativos de la policía militar. Nosotros vemos incrementos mayores en crimen en los datos criminales administrativos. También vemos incrementos en testigos y reportar crímenes a las autoridades. Vemos incrementos en la intensidad de la presencia policial y vemos también más arrestos en el tratamiento en el vecindario. También vemos que una vez que termina la intervención, no es debido a una alta vigilancia por parte de los ciudadanos, porque hemos visto una evidencia de una percepción mejorada de la seguridad. Y esto también es después de que termine la intervención. Y como tal, es importante decir que los ciudadanos no reportan que se sienten más seguros con la presencia de los controles militares, que en mi opinión es bastante interesante. Al mismo tiempo, vemos cierta evidencia de abusos de derechos humanos incrementados, a pesar de que estos abusos son cometidos por policías en lugar de soldados. Vale la pena notar que estos abusos incrementados se muestran solo en algunos datos comparado con otros datos y les vamos a mostrar todos estos datos en un minuto. Es interesante porque vemos evidencia de que estos patrulleros militares y los ciudadanos quieren más de esto. Obviamente, esto es interesante para poder entender por qué los ciudadanos siguen pidiendo una intervención en lugar de ver que no tiene su efecto deseado. Y lo vamos a discutir después de mi charla. Bueno, entonces les voy a contar un poquito más acerca de esta intervención. La Alcaldía de Colombia designó a las comunas, la comuna 18 y 20, como los sitios
criminales o de crímenes. Y aquí los patrulleros pueden tener equipos de 6 a 8 soldados de fuerzas especiales y de la policía militar. Vemos algunas fotos de ellos en esta diapositiva de acá, que están patrullando cada noche durante la semana desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Todos los patrulleros están acompañados por monitores civiles que contratamos a través de IPA y les vamos a contar en un minuto. Entonces, ¿qué hacen estos soldados cuando estaban haciendo patrulleros? Básicamente buscaban drogas y armamentos, verificaban identificación, licencias de conducir, también realizaban bloqueos en los caminos, conversaban con los civiles, detenían a los criminales sospechosos hasta que llegara la policía, porque ellos son los que pueden realizar arrestos. Y estos son controles que ocurrían desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre del 2019, cuando ocurrió una huelga nacional en Colombia que afectó nuestra evaluación. Promise the most technical slide that I'm going to show you all morning. So it describes how we randomized our patrols, a strategy that basically ensures that we can credibly identify the causal effect of these military patrols. So how do we randomize? So we take each of these 30 neighborhoods within these two comunas, and we assign 1/6 of them, of the total 1,255 blocks to treatment. That is, we have 214 treatment blocks that are going to receive military patrols. We're also interested in estimating spillover dynamics. So blocks that are close to those blocks that receive military patrols might either benefit from that proximity or might suffer if crime is displaced from treatment blocks. And so to estimate spillovers, we're going to assign all blocks that are adjacent to treatment blocks within a 25-meter radius to the spillover group. And then we'll assign all remaining blocks to the control group. Here you just get a sense for what the treatment schedule looks like. This is the kind of the easiest way to look at this and to think about this across the two comunas. Green dots here are going to represent treatment blocks that received this intensive recurring military policing. Yellow dots represent spillover blocks, and red dots represent control blocks. We know that patrols lasted approximately 8 minutes per block per night, which is less than the 30 minutes that we had originally hoped for. But this is due to the fact that most blocks are actually quite small, approximately 250 meters in perimeter, and due to the fact that we actually had many soldiers available per block per patrol. 6 to 8 soldiers patrolling a block that's only 250 meters in perimeter is actually a pretty good coverage. So to test the effects of these patrols, we'll rely on data from 6 sources, and I'm going to walk you through those sources right now. So first, we have georeferenced and time-stamped administrative crime data from the police, as well as some data from the Attorney General's office and the Coroner's office, Medicina Legal in Colombia. Second, we have human rights abuse data from the Attorney General's office, again, georeferenced and time-stamped. Third, we have GPS data from the civilian monitors that we hired to accompany all patrols. And this is my opportunity to tell you a little bit more about who these civilian monitors are and what they did for us. So we needed to maximize treatment compliance. It's a technical way of saying that we needed to make sure that patrols went to the blocks that they were assigned to. And we also wanted them to track human rights abuses as they occurred in real time, so that we could potentially shut down the impact evaluation if it became necessary. Our civilian monitors basically helped us to perform these 2 tasks. They used a specially designed app to guide patrols to their assigned treatment blocks and to also discreetly record interactions between citizens and soldiers. These monitors always stayed in patrol trucks. They wore armbands that clearly indicated that they were civilians, not soldiers. They were outfitted with bulletproof vests and were instructed to record any abuses immediately to their field supervisors. That's a little bit about those civilian monitors. I'm happy to answer more questions about them in the Q&A if you have them. Our 4th data source is we conducted a monitoring survey of 2,000 residents and business owners while the intervention was ongoing. And this actually stretched to 1 month following the conclusion of the intervention. 5th, we have an online survey of about 8,000 residents and business owners, which we conducted 2 to 3 months after the intervention ended. This has 2 particularities. First, we included a conjoint experiment that I surely won't have time to talk about today, but this helped us measure the legitimacy of the police and army and to better understand preferences for both the police and the army. And we also included a behavioral measure asking individuals to take a costly action
calling, texting, or sending WhatsApp messages to a hotline that we established so that they could request military patrols on their block if they wanted to. And this is basically our measure of demand for military policing. I'll tell you more about that in a couple of minutes. And finally, we conducted almost 50 qualitative interviews via phone with civil society leaders nearly 7 months after the intervention ended. We did this via phone because unfortunately we were already in COVID times during the quarantine when that happened. This is normally when I would talk about the ethics of our study, which is an absolutely critical thing to discuss. But given that time is so limited, I'd like to leave any questions about ethics for the Q&A. I'd be happy to talk at length about the ethics in the Q&A. And I'm also going to leave aside details about how we estimate our treatment effects, for example, what control variables we include and other technical stuff, so we can kind of just get to results and have a conversation about more policy relevant issues. But again, happy to talk about that in the question and answer if you would like. Okay, so finally we get to results. So the top part of this figure shows the effect of military policing on administrative crime. For all those who aren't accustomed to reading these kinds of graphs, if the horizontal lines, which are confidence intervals, overlap that vertical dotted line, that means there's no statistically significant effect of military policing on that kind of crime. So here I disaggregate by crime type, but the results are really similar if we aggregate these crimes into an index, which is what we do in the paper primarily. But the bottom line here is that we simply find no evidence that military patrols reduced crime while the intervention was ongoing. This, of course, is bad news for proponents of military policing. We do, however, find evidence of a statistically significant increase in crime after the intervention was complete. And that's what you'll see on the bottom panel of this figure here. When we use an unweighted index of crime, this is equivalent to increases of 93% for treatment blocks and 70% for spillover blocks relative to the control group mean. And as we can see here, these effects are driven in particular by an increase in armed robberies on treatment blocks and more weakly by an increase in thefts on spillover blocks. Let's take a look at crime witnessing in our end line survey. When we use an aggregate index, we find that Plan Fortaleza increased reports of witnessing crimes by 0.15 standard deviations on treatment blocks and 0.19 standard deviations on spillover blocks. And on this slide and the next, we can see results, again, disaggregated by crime type. So we see increases, for example, once the intervention ended, in drug dealing, in drug consumption, in homicides, after the intervention ended on treatment blocks. And as we can see here, we can also see increases in auto theft, domestic violence, and particularly gang activity. The increases after the intervention, in other words, are quite consistent across different kinds of crime. In the paper, we show that end-line survey respondents on both treatment and spillover blocks were also more likely to report crimes to the police. Era más probable reportar a la policía, y cuando se tomaba con los otros resultados que les mostré, todo parece señalar a la implementación. Cuando ya se terminaba la implementación, eso obviamente nos lleva a la pregunta de por qué el crimen puede haber incrementado en los bloques de tratamiento después de que se terminó la intervención. En el documento también lo entreteníamos y en últimas podíamos ya dejar de lado dos explicaciones y les voy a contar brevemente lo que es. Entonces, primero puede que sea el caso de que los oficiales de la policía abandonaron el tratamiento en los bloques de spillover, quizás porque asumieron que los soldados permanentemente iban a reemplazar. Pero en realidad observamos más presencia de la policía en tanto los bloques de tratamiento y spillover después de que se termina el tratamiento, entonces no es una buena explicación. La segunda explicación potencial para ese incremento en crimen en los bloques de tratamiento es que sí, el patrullaje militar inducía más vigilancia entre los civiles y los crímenes que los civiles estaban viendo y reportando se volvían entonces parte de los registros administrativos de la ciudad. Esto podría ayudar porque observamos un incremento en los crímenes en los datos, pero eso tampoco es consistente con los resultados. No encontramos una correspondencia entre los tipos de crímenes que los residentes evidenciaban, que estaban reportando en la línea final, y los tipos de crímenes que aparecían en los registros de la ciudad. Entonces, el incremento en los crímenes, una vez se termina la intervención, todavía es una pregunta para nosotros, por lo menos por ahora. Esta imagen nos muestra que encontramos que los patrullajes militares no causaron cambios en percepciones de seguridad personal entre todos los
que respondían las encuestas en línea, lo cual quiere decir que el patrullaje militar no hace que la gente se sienta más segura. Nuevamente, eso era algo sorprendente para mí. Sí, de manera a propósito, le hicimos una serie de preguntas a los empresarios sobre si habían cambiado sus horarios de operación, habían contratado guardias de seguridad y todo por miedo al crimen. Y los resultados de spillover en la parte inferior nos muestra ese índice de seguridad que mayor nivel muestra que los empresarios se sentían más seguros. Entonces sí podemos ver aquí que los empresarios en estos bloques de tratamiento de hecho sí se sentían más seguros que aquellos que estaban en los bloques de control. Entonces, esto muestra la diferencia de los resultados entre los ciudadanos comunes y los empresarios, y es que los empresarios quizás están más probable que estén presentes durante los patrullajes militares y es potencialmente probable que interactúen más con los soldados. Otra explicación potencial es que los empresarios son más sensibles a las amenazas, como la extorsión, y por lo tanto quizás sean más receptivos a tener su percepción de seguridad que sea afectada de manera positiva por los patrullajes militares. Pero estos son como explicaciones especulativas. Bueno, ahora pasemos a los abusos de derechos humanos. Usando los datos del fiscal general con respecto a los abusos, junto con datos que recuperamos a raíz de los monitoreos y patrullajes civiles, no encontramos ningún incremento de abuso por parte de los militares. De hecho, el abuso que sí ocurrió durante la intervención, los datos que tenemos acá representados con estas explosiones rojas en el gráfico, en realidad no estaba relacionado con la intervención en absoluto. Y yo llevé ese registro y puedo estar seguro de que eso absolutamente no tuvo nada que ver con nuestra intervención. En nuestra encuesta de monitoreo, sin embargo, sí vemos algunas evidencias sugestivas de que hay un incremento de abuso en los soldados en estos bloques de tratamiento, pero estos efectos son muy pequeños y no son significativos estadísticamente. Un abuso por parte de los soldados que es bastante raro. Entonces, solamente 10 de más de los 2.000 personas que contestaron la encuesta reportaron un abuso verbal o físico durante el monitoreo, de la encuesta de monitoreo, y en ambos casos, los dos tipos de abusos, verbal y físico, fueron en los mismos incidentes. Y de hecho, todos los reportes de abuso militar también estaban acompañados por reportes de abuso policial. Adicionalmente, algunos reportes de abuso militar en realidad estaban agrupados por fecha y bloque, lo cual sugiere que hay un potencial de duplicado en esos reportes. Entonces, esos 10 reportes puede que en realidad no capturen 10 incidentes separados. Es importante notar que de hecho ninguno de los 10 personas que reportaron la encuesta, que reportaron abuso militar, se llevó a cabo mientras que estaba haciéndose la intervención. Entonces es probable que estos eventos en realidad hayan ocurrido después de que haya terminado la intervención. Si encontramos evidencia más robusta de un incremento de abuso por parte de la policía a raíz del tratamiento. Entonces, un poco más del 3% de los que contestaron reportaron por lo menos un incidente de abuso físico o verbal por parte de la policía en su bloque. Y creemos que es posible que el abuso policial haya ocurrido mientras que los policías estaban haciendo arrestos en compañía de los soldados, aunque los soldados en sí no puedan de manera constitucional en realidad hacer los arrestos. Entonces llaman a la policía viene para hacer el arresto en la compañía de los soldados. También encontramos alguna evidencia sugestiva de que este incremento en abuso policial en realidad gestiona el tiempo. Entonces podemos ver en la parte inferior del panel, esta figura que tenemos aquí, los residentes de los bloques spillover, era más probable que reportaran abuso por parte de los policías en la encuesta en línea muchos meses después de que se inició la intervención. Entonces, simplemente resumamos esto por un momento. Entonces, hasta ahora hemos visto que el patrullaje militar no reduce el crimen, que no hace que la gente se sienta más segura y puede que incremente algunos abusos de derechos humanos a pesar de que estos tienden a ser cometidos por policías y no por soldados. Y una pregunta natural es si esos expuestos a el patrullaje militar quieren más de esto. Entonces, para tener una demanda para este patrullaje vamos a usar una medida de comportamiento. Entonces, vamos a darle a aquellos que contestan un flyer que contiene un número de teléfono de una línea a la cual pueden llamar o escribir si quieren solicitar patrullaje militar en su blog. Simplemente les estoy mostrando en este momento cómo se ve ese flyer en español. Luego comparamos el número de llamadas recibidas de bloques de tratamiento y spillover a aquellos recibidos de individuos en los bloques de control. ¿Qué es lo que encontramos? El patrullaje sí, de hecho, incrementó la demanda de patrullaje militar. Comparado con los bloques de control, la línea recibió muchas más llamadas y textos solicitando patrullaje militar por parte de individuos que estaban en los bloques de tratamiento de spillover. Esos efectos son muy grandes, entonces estamos hablando de incrementos de 200% para bloques de tratamiento y 100% para los bloques spillover sobre el grupo de control. En otras palabras, los individuos expuestos a el patrullaje militar sí, de hecho, querían más. Military policing has no effects on crime,
no effects on Entonces, dado que la policía militar no tiene efecto en el crimen, puede incrementar el crimen una vez que termina la intervención. Entonces, ¿por qué los ciudadanos quieren más de esto? Esta es una gran integratoria para el orden público y también para los estudios académicos. Hemos explorado varias opciones. En el paper sigue siendo un interrogatorio y seguimos trabajando en algunos proyectos para abordar esto. Vamos a ver algunas explicaciones potenciales. Primero, tal vez reduciendo el crimen, de hecho, es menos importante para los residentes de Cali que mitigando estos hechos de la policía. Entonces, no les voy a contar mucho de esto, pero hemos encontrado que el patrullaje fortalece la perspectiva de las fuerzas militares sobre la policía. También vemos que puede haber abusos por parte de las fuerzas policías y esto puede estar relacionado. Entonces, los residentes en los bloques de tratamiento pueden preferir las fuerzas militares precisamente porque preferiblemente o posiblemente hayan observado abusos por parte de la policía. Y también hay otras explicaciones que he puesto aquí en la diapositiva. Claro que sí, yo apoyo los patrullajes militares porque yo vivo con miedo a la policía. Otra explicación potencial es que los ciudadanos que han visto el patrullaje de los soldados tal vez creerán incorrectamente que los patrullajes militares reducen el crimen. Y claro, en las entrevistas muchos respondieron que apoyan el patrullaje militar porque creen que una mayor presencia militar ha mejorado la seguridad en sus vecindarios, comparado con la parte de abajo de la diapositiva que captura al menos una dimensión de ese sentimiento. Aquí en Cali, los jóvenes respetan mucho a los soldados, a la policía no la respetan. Los jóvenes en las calles le escuchan a las fuerzas militares. En nuestras encuestas de monitoreo, los respondientes solicitaban patrullajes militares una vez que se completó la recopilación de datos. Entonces, al final de la encuesta, les preguntamos si querían contar algo más acerca de algún otro tema. Aún sin ningún punto específico, 10% de ellos solicitaron involucramiento adicional de las fuerzas militares en su orden público en sus vecindarios, porque ellos creen que son más efectivos que la policía en incapacitar y capturar a los criminales. Entonces, la evidencia existente hasta el momento sugiere que las policías militares principalmente es malo para los derechos humanos. Hay muy poca reducción de derechos humanos, pero hay estudios recientes que confrontan desafíos principales y es en realidad difícil de ver qué sacar de esto, pero en resultado puede haber un poquito más complicación. El riesgo de la policía militar no parece tan severo como creen algunos críticos, es decir, no vemos mayores incrementos en abusos de derechos humanos por parte de los soldados, al menos en Cali, pero los beneficios tampoco no son tan impresionantes como dicen los proponentes. Entonces, en nuestra perspectiva, los gobernadores deberían encontrar manera para resistir las fuerzas y deberían considerar alternativas para buscar reducir el crimen. Y estoy seguro que Santiago nos contará en un minuto. Y este es básicamente mi presentación. Estamos empezando a encontrar hallazgos en Latinoamérica con respecto a qué funciona para reducir el crimen y la violencia. Sí parece interesante que algunas de las intervenciones funcionan muy bien en Estados Unidos y en Europa, cuando tiene que ver con la policía, pero no funciona igual de bien, al menos aquí en esta región. Mi opinión es que tal vez deberíamos enfocar nuestra atención en dos direcciones. Primero, intervenciones que tienen alguna posibilidad razonable de recrear las relaciones entre las fuerzas militares y la policía. Entonces, en otras partes del mundo desarrollado, no en Colombia todavía, sugieren que bajo algunas condiciones las cámaras térmicas podrían ayudar con esto para facilitar las intervenciones y también para mejorar la relación entre la policía y la comunidad. Esto puede tener bastante beneficio para la reducción de criminalidad. Segundo, creo que tenemos que enfocarnos en intervenciones que se enfoquen en las personas que salen de la cárcel, las personas que son están a más alto riesgo de reincidencia. Aquí, por ejemplo, podríamos reducir la reincidencia en Latinoamérica, como dijo Jennifer Bulliet. Estos programas requieren que las personas en cárcel les den una muestra de ADN a la policía y esto involucra
una serie de números y también huellas dactilares para compararlo con escenas del crimen. Y esas personas en la cárcel saben que pueden ser identificadas fácilmente como las personas que cometan el crimen en el futuro y se restringirán de cometer crímenes una vez que salgan de la cárcel. También deberíamos dejar de encarcelar a las personas que no cometen crímenes violentos, porque sabemos que esos que son encarcelados por ofensas pequeñas pueden ser parte de los grupos criminales y tienen mayor posibilidad de involucrarse en crimen después de ser liberados. Y con el monitoreo, las alternativas a la encarcelación también podría ser una buena opción para Colombia y la región también. Nuevamente, estas son solo algunas opciones potenciales de política pública. Yo creo que la línea subyacente de nuestro estudio es que mucho si tiene consecuencias adversas, debería alentar a las personas que emiten políticas que se basen en un camino basado en evidencia. Entonces, con eso voy a terminar mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Michael, por tu presentación. Antes de que nosotros podamos pasar a escuchar a Santiago acerca de las implicaciones de su trabajo, les pedimos que sigan enviando sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas. Santiago, por favor, trataré de ser lo más organizado posible con respecto a mis comentarios. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en los clústeres de ciudadanía, seguridad y apoyamos a los gobiernos en la región, en Latinoamérica y en Caribe para tratar de promover sus políticas de ciudadanía, justicia y ciudadanos para poder reducir el crimen y la violencia. Y al hacer eso, para hacerlo efectivamente necesitamos evidencia. Por lo tanto, tratamos de basar nuestras recomendaciones de nuestro trabajo acerca de los datos con respecto a los datos disponibles. Entonces, antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por sus esfuerzos. También quiero agradecer a todas las partes involucradas, los financiadores, los autores y, con más importancia, las instituciones que estuvieron involucradas. Es un gran desafío para que las instituciones estén abiertas a una evaluación. No es algo común. Así que yo creo que simplemente quería agradecerles abiertamente. Si es que hay alguien relacionado con esas instituciones aquí en esta sesión, creo que nosotros siempre tememos seguir promoviendo y tenemos un mandato en nuestros programas de cooperación técnica que siempre tratan de evaluar esto. Sí, nunca es fácil, así que felicitaciones por sus esfuerzos. Así que también otra cosa con respecto a los autores del paper, está muy bien escrito, así que felicitaciones por eso. Está bastante claro, bastante conciso. Tal vez es más común, pero yo recibí dos versiones y ambas tenían un título muy diferente. Uno era más de estilo periodístico y el otro yo diría que es un estilo más académico, pero claro, yo optaría por el segundo y no utilizar el primero. Entonces, ese es un punto mínimo. Aparte de eso, me pareció que fue increíble, fue muy fácil y rápido de leer. Ahora, regresando a los resultados del contenido. Lo que han hecho es muy difícil. Realizar esta intervención y esta evaluación de la intervención con todas las verificaciones que tenían que completar. Desafortunadamente, aún cuando inició el diseño y aún cuando se había hecho bien, no, algo de este nivel en realidad no sabemos qué hacer y es algo que buscamos a medida que avanzamos. Y obviamente un buen diseño eh, involucra una cantidad de interpretaciones.
Pero aún así, a veces tenemos este tipo de resultados. Así que yo creo que dos de los resultados más interesantes, y no voy a comentar acerca del último, porque bueno, tal vez puedo comentar después acerca de la mayor demanda, que creo que es muy interesante y no lo encontré en las versiones que tenía anteriormente. Pero el crimen incremental después de la intervención es bastante interesante y también el incremento sugerido de prácticas abusivas por parte de la policía también es sorprendente porque no está alineado con los detractores de la policía militar, de lo que dicen ellos. Entonces yo leí la introducción y decía, bueno, si hay mayores prácticas abusivas, entonces debería haber de las fuerzas militares, pero eso no es lo que observamos. Así que eso en realidad es fascinante, es interesante. Y claro que nos lleva a preguntas y incrementa la demanda también. Es decir, ¿qué está viendo la gente? Si es que no hay cambio en el crimen, si es que no hay ningún cambio en la percepción del crimen, entonces, ¿qué es lo que están observando ellos para demandar más este tipo de actividades policiales? Estas son las preguntas y es bueno tener este tipo de evidencia porque ahora tenemos más preguntas que responder. Y también hay un gran resultado en donde no hay muchas preguntas sobre eso, que es que no parece que hay muchos beneficios de esto, ¿sí? Entonces ese tal vez sería el mayor resultado. Ahora bien, una de las cosas que me gustaría comentar se trata de lo externo. Hemos realizado un experimento bastante interesante y ahora internamente está perfecto que podemos aprender de esto de otros países. Obviamente no tenemos una respuesta definitiva para decir, bueno, esto no funciona para un estudio, ese no es el caso. Tal vez con respecto a la validez externa, lo que me gustaría entender mejor es cómo interpretar esa intervención. Es decir, ¿hubo un cambio en quién realizaba el patrullaje o hubo algún cambio real en la intensidad del patrullaje y cuáles fueron los niveles iniciales? Porque yo creo que esto es algo que ha salido de la literatura, principalmente de Estados Unidos. Parece que hay un margen de retorno decreciente con la policía. Es decir, si es que, y también hay costos marginales que siguen creciendo. Entonces, bueno, tenemos retornos decrecientes con respecto al combate del crimen y también costos marginales incrementales con el uso de la fuerza. Entonces, costos incrementales con respecto a las prácticas abusivas. Entonces, para mí, entender las externalidades de esto, al menos desde una dimensión, es tratar de entender cuáles son las prácticas usuales aquí. Estas son las áreas que tienen mucha vigilancia policial y cómo cambia esta intervención esto. Si solo cambia las caras, incremente el patrullaje de la policía, ¿por cuánto? Y esta pregunta no, es decir, hay algunas preguntas en la encuesta final, pero es difícil saber cuál era la línea base y es difícil entender qué es lo importante aquí. Ahora, la otra pregunta abierta con respecto a la vigilancia policial tiene que ver con estas operaciones y estas interacciones entre las dos fuerzas. Los resultados sorprendentes acerca de prácticas abusivas por parte de la policía nos lleva a esta pregunta y está relacionado con esto. ¿Cuál es el cambio en la composición? ¿Cómo trabajan conjuntamente? Esta es una de las preguntas que para poder entender cómo evaluar la externalidad, a mí me gustaría conocer más al respecto. Y también, ¿qué hacer con estos resultados? ¿Y cuáles son las preguntas abiertas? No voy a darles una lista
de cosas que creo que funcionan, pero sí voy a mencionar una lista de cosas que yo creo que los formuladores de política quisieran conocer y no tienen respuestas para eso. Y yo creo que hay políticas a corto plazo. Y cuando digo a corto plazo, me refiero a economías, es de la manera de pensar desde la economía. Es decir, aún con los recursos que tenemos, cuando no podemos cambiar nuestro capital como tal, aún así tenemos que tomar algunas medidas. Normalmente las presiones políticas toman esta dirección. Y yo creo que las áreas que tenemos que, o que menciona este paper, son muy buenas para iluminar o visibilizar información acerca de estas políticas, porque mayor vigilancia policial por parte de las fuerzas militares es una de estas cosas fáciles de obtener. Es decir, tenemos las fuerzas militares ahí, utilicémoslo, pero nos gustaría realizar un cambio aquí con respecto a la evidencia de las intervenciones hacia los procesos institucionales. A veces, estas intervenciones pueden venir, son como, no sé cómo decirlo, un objeto externo a las instituciones que están tratando de a- combatir el crimen. Tenemos que entender mejor, en mi opinión, por ejemplo, cómo mejorar el reclutamiento, cómo mejorar la capacitación, cómo mejorar o promover incentivos internos para los funcionarios de la policía. Hay muchas preguntas abiertas en estas líneas. Are the profiles that Entonces, police ¿cuáles son esos perfiles que las agencias policiales deberían tratar de corroborar? ¿Y cuáles son los mecanismos de filtros que son efectivos para permitirles realmente filtrar esto? Entonces, una vez hemos identificado el tipo de oficial que queremos, ¿cómo podemos obtenerlo? No creo que haya mucha evidencia, por lo menos en Latinoamérica, al respecto. ¿Cuáles son las mejores prácticas cuando se trata del entrenamiento inicial y el entrenamiento ya en el trabajo? Una pregunta básica, ¿qué tan largo debe ser este entrenamiento? ¿Cuáles son los principales temas que este entrenamiento debería incluir o no? Los ascensos y cuáles son los criterios que deberían tenerse en cuenta para promover a esos oficiales. Y cuáles son, en otras palabras, los incentivos y cómo generar un mecanismo de incentivos para tratar de obtener un agente policial más legítimo y efectivo cuando se trata de problemas de bienestar, cómo retener a los buenos. Entonces creo que en cortas palabras, en pocas palabras, tenemos que seguir evaluando las intervenciones porque hay mucha evidencia y la necesitamos, pero sería maravilloso empezar a tomar pasos para atravesar esas intervenciones, para examinar esos procesos institucionales que sean más sostenibles de cierta forma y en mi opinión van a ser más efectivos en reducir el crimen y la violencia a medio y largo plazo. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Vamos ahora a empezar a cubrir las preguntas que fueron presentadas a través de las preguntas y respuestas. Entonces, Michael, algo que tú mencionaste en tu presentación era la pregunta relacionada con las implicaciones éticas de los derechos humanos y de los participantes en este RTT. Entonces, esta es una de las preguntas que ha surgido en el chat. Entonces, por favor, continúa. Sí, primero que todo, muchas gracias, Santiago, por los comentarios y voy a responder un par de ellos en un momento. Déjame brevemente hablar sobre la parte de ética. Entonces, primero es importante decir que el patrullaje militar como impactó la evaluación y esto habría ocurrido así lo hubiéramos evaluado o no. Y esto no es algo que nos absolve de tomar medidas extremas para asegurar la seguridad de aquellos que estaban involucrados en el estudio e hicimos eso precisamente. Déjenme contarles al respecto. Entonces, primero, teníamos que proteger a los residentes, ¿cierto? Entonces,
usamos los datos del fiscal general en cuanto a los abusos de la seguridad y los datos de los monitores civiles para documentar y reportar cualquier reclamo, cualquier queja de abuso por parte de los civiles. Y eso en realidad es la razón por la cual tuvimos el monitoreo de los civiles, que potencialmente podría presentar algunos problemas de validez externa, como dijo Santiago para nuestro estudio, pero sentimos que era tan importante para asegurarnos de que nadie, ningún individuo estuviese recibiendo algún daño como resultado de nuestra intervención, que decidimos incluir estos monitores civiles en todos los patrullajes. Y también a la misma vez establecimos líneas de comunicación directa entre los monitores, los supervisores de campo, los líderes civiles que supervisan a las acciones de la policía y los militares en el campo. También mencioné cómo protegíamos a los monitores con las marcas en los brazos, los chalecos antibalas. También solamente reclutamos monitores que no vivían en las comunas de estudio, simplemente en caso de que los criminales de pronto pudieran identificarlos, porque naturalmente podrían haber sido vistos como que estaban colaborando con el ejército. Y también consultamos con múltiples fuentes, líderes civiles, entre otros, para identificar bloques que de pronto fuesen muy peligrosos para encuestar, que en últimas no los incluimos dentro de las muestras. También nos aseguramos que toda la recolección de datos, cuando hicimos la encuesta de monitoreo, hicimos la encuesta en línea, nos aseguramos de que la recolección de datos terminaba al mediodía todos los días para darle suficiente tiempo a los enumeradores para salir de esas comunas, antes de que oscureciera. Y tuvimos como este plan de contingencia muy loco. Si pasa A, teníamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Si pasaba B, teníamos que hacer todas esas otras cosas. Entonces, en realidad nos tomamos muy en serio este tema de la violación de derechos humanos en múltiples dimensiones, en contra de los ciudadanos, de los monitores. Y creo que en últimas, el hecho de que no tuvimos ningún problema adverso en cuanto a los abusos de derechos humanos mientras se estaba llevando a cabo la intervención es una muestra de lo cuidadosos que fuimos en ese sentido. Y Ana, ¿debo contestar lo que dijo Santiago o queremos recolectar más preguntas o cómo quieres hacerlo? ¿Qué quieres que hagamos? Sí, creo que puedes contestarle a Santiago. Sí, listo, muy bien. Bueno, entonces Santiago, muchas gracias por esos comentarios. Creo que simplemente para clarificar, en realidad hay 2 documentos. Uno es uno más corto, que en realidad simplemente se enfoca en los derechos humanos, los abusos y el crimen. El otro es más enfocado en las preferencias políticas y resultados políticos, donde miramos si este cambio en la elección de votos, si esto cambia las opiniones de las personas sobre ciertos candidatos, si cambia todo ese tipo de cosas que los científicos políticos de pronto quieren escuchar más y no como algo de un interés más general. Entonces eso nos ayuda a explicar también el título de qué es nuestro, lo escogieron para nosotros. Entonces creo que todos los académicos aquí pueden relacionarse con eso. Y sí, pues creo que tienes razón. Cuando uno hace este tipo de control aleatorio, siempre van a haber unos resultados positivos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para tratar de pensar en toda la colección, toda la evidencia que tenemos para tratar de resolver algunos de esos rompecabezas, pero claramente no podemos resolverlos todos completamente. Y como mencioné antes, estamos pensando en estudios de seguimiento que nos permitan, por ejemplo, entender algunas de las cosas que tú mencionaste como rompecabezas potenciales, por ejemplo, el incremento de presencia policial o un incremento en crimen, un incremento en la demanda de que haya patrullaje militar. Estas son preguntas muy grandes y son muy importantes, creo yo, que todavía estamos tratando de resolver. Quizás solamente para mencionar tu último punto de las intervenciones, yo soy parte del proceso de reforma de la policía aquí en Colombia, junto con Natalia Alvarado y otros, Santiago Tobón también está aquí, Andrés Rengifo. Entonces, yo estaba pensando mucho precisamente en este tipo de porque lo que yo hago como académico es que yo tiendo a evaluar las intervenciones y lo que estoy tratando de hacer con este proceso de reforma de la policía es mirar los procesos. Y en particular, uno de nuestros temas, uno de los principales temas que estamos trabajando es como la carrera. Entonces, los procesos de avance, retención, reclutamiento, entrenamiento. El entrenamiento es otro tema separado que también estamos mirando. Entonces, me siento muy empático con esto y creo que hay mucha menos evidencia, como dijiste, con respecto a los procesos. También seguramente sean más difíciles de estudiar porque a menudo no están mirando hacia adelante en cuanto a la comunidad
y como resultado es mucho más difícil para los académicos ordinarios como yo poderlos estudiar. Soy extremadamente agradecido y muchas gracias por decir esto, Santiago, de que la parte militar en Cali, el ejército quería evaluar esto y que la Secretaría de Seguridad de Cali, y el señor Villamizar y el coronel John en Cali estaban abiertos a hacer esto y es algo extraordinario y necesitamos más personas como ellos para que busquen estas políticas basadas en evidencias. Y la reforma institucional, el elemento de la reforma institucional, el lente basado en procesos para mirar la reducción del crimen es algo crucial y espero que más instituciones se abran poder impactar las evaluaciones en este sentido. Entonces, muchas gracias por eso. Michael, algo ahí relacionado, una pregunta relacionada con lo que acabas de mencionar es ¿cómo lograste que estas instituciones se involucraran en la evaluación, estuvieran de acuerdo y lograr su participación en este ejercicio? Pues en algunas formas siento que los astros se alinearon. Entonces, yo viajé a Cali creo que a principios del 2019 y me senté con Andrés Villamizar, quien es una persona que en realidad casi que tiene un doctorado. Se trata todo de la disertación de Rand en Estados Unidos y él está muy enfocado en la evidencia y él quería entender si lo que ellos estaban haciendo en Cali estaba funcionando y él tenía mucha intuición sobre lo que estaba funcionando y lo que no. Y como me senté en su oficina y dije, estas son 5 cosas que queremos saber. Aquí hay algunos diseños que nos van a ayudar a entenderlos. Algunas son aleatorias, otras no, son algunas experimentales. Y él estaba muy interesado en esto de el patrullaje militar y ese enfoque. Entonces me fui para la casa, Bogotá, volví a Cali, nos reunimos con el coronel, quien estaba a cargo del batallón en Cali, y él también estaba muy abierto a la idea de una evaluación de impacto rigurosa de esto. Y él en línea de mando, él se aseguró de que sus soldados que estaban bajo su mando siguieran la programación de tratamiento en lo mayor humanamente posible, incluso cuando hubo momentos donde yo dudé que la programación del tratamiento le dijo, Michael, no puedes cambiar la metodología en la mitad del estudio. Y era como muy hermoso para mí ver a alguien que respetaba el proceso, que respetaba la metodología. Entonces, como para resumir, simplemente creo que tuvimos demasiada suerte con nuestros interlocutores, con quienes estábamos hablando, que querían saber si lo que estaban haciendo iba a tener un efecto o no. Y esa disposición, por supuesto, es presente en todo el país, en toda la región y en todo el mundo. Y no tuve que realmente convencer a nadie. Todo el mundo estaba muy abierto. Gracias. Entonces tenemos 2 minutos todavía. Podemos cubrir una pregunta más y podemos terminar unos minutos después del tiempo que habíamos programado. Y algo que también surgió en las preguntas, Michael, el rol de los monitores civiles. Entonces, ellos han sido una de las razones por las cuales habían bajos grados de abuso por parte de la militaria, que también puede ser uno de los efectos de tractos sobre el crimen. ¿Cuáles son tus hipótesis al respecto? Sí, primero que todo, diría que es casi imposible porque no observamos algo, o sea, todo lo que voy a decir es especulativo. Voy a empezar por decir esto. Segundo, yo estuve con los militares fuera de las comunidades para tener un sentido de cómo era ese patrullaje militar. Entonces, en mi experiencia, un gringo académico de la Universidad de los Andes, pues no sentía como que ellos en realidad estaban alterando su comportamiento porque yo estaba allí. No sé cómo se comportaban cuando yo estaba allí. Hubo interacciones con los civiles que no llamé particularmente cordiales o algo así, pero yo estaba en el carro. Entonces, eso me hizo sentir como que el tener a alguien en el carro, en el camión, puede que no, en la camioneta, puede que no significativamente altere su comportamiento. También yo diría que tuvimos los mismos monitores en estos mismos patrullajes por casi 2 meses y medio. Entonces, creo que los soldados se acostumbraron a su presencia en formas que quizás limitaban cómo
how important they were sitting beside these soldiers. But it is a possibility. Again, like, is it possible that if we didn't have the civilian monitors, there would have been more human rights abuses by soldiers? It's totally possible. It's a limitation of the study, but again, we did it precisely in part to prevent that from happening, right? So Rob and I were not going to conduct an impact evaluation of military policing when we had this a priori concern about human rights abuses. Cuando tuvimos esta preocupación, si no tuviéramos los monitores con estos soldados. Entonces, de pronto, Ana, puedo simplemente decir algo sobre la validez externa. Ya sé que se nos acabó el tiempo, pero he visto como varios comentarios, Santiago también, y esto está en la parte central de lo que estamos haciendo. Como IPA lo está haciendo también, es como el ejemplo de lo que muchos investigadores están haciendo. ¿Qué es lo que hace que Cali sea especial? ¿O qué es lo que hace que sea como muchas ciudades en Colombia o en Latinoamérica? Entonces, para mí, este es el tipo de lugar donde el patrullaje militar puede hacer mucho bien. Tenemos un lugar donde tenemos mucho crimen organizado, pero hoy hay un escenario criminal mucho más fragmentado que el que vimos a finales de los 90 o al principio de los años 2000. En los años 90 o 2000, básicamente teníamos una dualidad, un duopolio o un monopolio de violencia criminal en Cali. Hoy en día tenemos casi 200 grupos criminales organizados operando a unos niveles hiperlocales. Entonces, podemos pensar que estos son precisamente el tipo de grupos criminales fracturados que deberían como responder bien, que deberían reducir su actividad criminal en respuesta a la al patrullaje militar. Y no vemos eso, entonces no me da mucha esperanza para el patrullaje militar en lugares donde la parte criminal está mucho más estructurada, mucho más sofisticada. Y entonces, ¿qué tanto podemos concluir de un estudio de 2 comunas en Cali? Pues es un estudio de 2 comunas de Cali, pero creo que tenemos que pensar de manera sistemática sobre qué tan representativo es Cali de otros tipos de lugares en Latinoamérica, ya sea por violencia criminal y otras dinámicas que en realidad son bastante comunes a otros lugares en Colombia y en la región. Y tenemos una respuesta completamente satisfactoria, pero pues no quería dejar la impresión de que yo creo que definitivamente hemos dicho que el patrullaje militar no funciona en ninguna parte de la región o en el mundo, porque eso sería una locura. Gracias, Michael. Eso fue muy importante. Y de hecho, también te quería preguntar acerca de las externalidades. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haberse conectado y voy a dejar que Mika cierre el webinar. Gracias a todos, gracias a Michael por semejante presentación y la discusión con Santiago fue muy útil. Sentimos que todos hemos aprendido mucho de estas intervenciones y a veces necesitamos de este tipo de evidencia para mostrar si hay algo que estaba ocurriendo. Y creo que nos has mostrado que claramente no hay efecto en el crimen. Así que muchas gracias a todos. Vamos a tener nuestro siguiente webinar en May y esperamos que puedan conectarse. Muchas gracias. Hasta luego.